Al repasar mis notas sobre los 70 y tantos casos en los que, durante los últimos 8 años, he estudiado los métodos de mi amigo Sherlock Holmes, he encontrado muchos trágicos, algunos cómicos, bastante simplemente extraños, pero ninguno vulgar, porque, trabajando como él lo hacía, más por amor a su arte que por afán de enriquecerse, se negaba a intervenir en ninguna investigación que no tendiera a lo insólito, e incluso lo fantástico. Sin embargo, entre toda esta variedad de casos, no recuerdo ninguno que presentara características más extraordinarias que el relacionado con los Roylott de Stockmoran, conocida familia de Surrey. Los hechos en cuestión tuvieron lugar en los primeros tiempos de la asociación con Holmes, cuando compartíamos unas habitaciones de solteros en Baker Street. Posiblemente lo hubiera dado a conocer antes, pero hubo, en su momento, una promesa de guardar silencio, de la que no me he visto libre hasta el mes pasado, al morir prematuramente la dama a quien se le hizo la promesa. Tal vez convenga sacar ahora los acontecimientos a la luz, pues tengo razones para creer que circulan rumores acerca de la muerte del doctor Grimsby Roylott. A principios de abril del 1883 desperté una mañana y me encontré a Sherlock Holmes completamente vestido, de pie junto a mi cama. Suele levantarse tarde, y como el reloj de la repisa de la chimenea solo marcaba las 7:15, le miré parpadeando con sorpresa, y tal vez con algo de enojo, porque soy una persona muy regular en mis hábitos. «Lamento despertarle, Watson», me dijo, «pero esta mañana nos ha tocado madrugar a todos. Han despertado a la señora Hudson. Ella se ha desquitado conmigo y yo me desquito con usted». «¿Qué ocurre? ¿Hay un incendio?» «No. Hay una clienta. Parece ser que ha llegado una señorita, en estado de gran excitación, y que insiste en verme. Está esperando en la sala. Ahora bien, cuando jóvenes damselas recorren la urbe a estas horas de la mañana, presumo que tiene algo muy apremiante que comunicar. Si resulta ser un caso interesante, estoy seguro de que a usted le gustará seguirlo desde un buen comienzo. Me ha parecido que debía llamarle y ofrecerle esta oportunidad. No me lo perdería por nada del mundo. No existía para mí mayor placer que seguir a Holmes en sus investigaciones y admirar las rápidas deducciones, tan veloces como si fueran intuiciones, pero siempre fundadas en una base lógica, con las que desentrañaba los problemas que se le planteaban. Me vestía a toda prisa y a los pocos minutos estaba listo para acompañar a mi amigo a la sala. Una dama vestida de negro y con el rostro cubierto por un espeso velo estaba sentada junto a la ventana y se levantó al entrar nosotros. «Buenos días, señora», dijo Holmes. «Me llamo Sherlock Holmes. Este es mi íntimo amigo y colaborador, ante el cual puede hablar con tanta libertad como ante mí mismo». «¡Ajá! Me alegra comprobar que la señora Hudson ha tenido la feliz idea de encender la chimenea. Por favor, acérquese al fuego y haré que le traigan una taza de café bien caliente, porque veo que está usted temblando». «No es el frío, señor Holmes, lo que me hace temblar», dijo la mujer en voz baja, mientras cambiaba de asiento, como se le proponía. «¿Qué es, pues?» «Es el miedo, señor Holmes, el terror». Al hablar, había alzado su velo, y pudimos ver que se encontraba efectivamente en un lamentable estado de agitación, con la cara gris y desencajada, y los ojos inquietos y asustados, como los de un animal acorralado. Sus facciones y su figura correspondían a una mujer de 30 años, pero su cabello presentaba prematuras mechas grises, y su expresión denotaba fatiga y ansiedad. Sherlock Holmes la recorrió de arriba abajo, con una de esas rápidas miradas que parecían abarcarlo todo. «No debe tener miedo»,
dijo en tono consolador, inclinándose hacia adelante y dándole unas palmaditas en el brazo. Pronto lo resolveremos todo. Veo que ha venido usted en tren esta mañana. ¿Sabe, pues, quién soy? No, pero veo la mitad de un billete de vuelta en la apertura de su guante izquierdo. Ha salido usted muy temprano y ha tenido que hacer un largo trayecto en una dog-cart por caminos accidentados antes de llegar a la estación. La dama sufrió un violento sobresalto y miró estupefacta a mi compañero. No hay ningún misterio en esto, le aseguró Holmes. La manga izquierda de su chaqueta lleva manchas de lodo, y nada menos que en 7 puntos. Las manchas están totalmente frescas. Únicamente un carruaje como el que le digo lanza lodo hacia atrás de esa manera, y únicamente si va sentado a la izquierda del cochero. Sean cuales sean sus razonamientos, ha acertado usted de lleno, dijo ella. He salido de casa antes de las 6, he llegado a Leatherhead a las 6:20 y he cogido el primer tren a Waterloo. Señor, ya no puedo soportar más tiempo esta tensión. De seguir así me volveré loca. Y no tengo a nadie a quien recurrir. Solo hay una persona que se preocupa por mí, y la pobre apenas puede ayudarme. He oído hablar de usted, señor Holmes. He oído hablar de usted a la señora Fanintosh, a quien ayudó cuando se encontraba en un gran apuro. Señor, ¿no cree que podría ayudarme a mí también? O al menos arrojar una chispa de luz en las densas tinieblas que me envuelven. En estos momentos me resulta imposible retribuirle por sus servicios, pero me caso dentro de un mes, o de 6 semanas. Podré disponer entonces de mi renta, y usted comprobará que no soy desagradecida. Holmes se dirigió a su escritorio. Lo abrió, sacó un pequeño fichero y empezó a consultarlo. Farintosh. Sí. Ya recuerdo el caso. Giraba en torno a una tiara de ópalos. Creo que fue antes de conocernos, Watson. Solo puedo decirle, señora, que tendré sumo placer en dedicar a su caso la misma atención que dediqué al de su amiga. En cuanto a la retribución, mi trabajo lleva en sí su propia recompensa. Pero la dejo en libertad de sufragar los gastos en los que yo pueda incurrir cuando a usted mejor le convenga. Y ahora, cuéntenos, por favor, cuanto pueda ayudar a que nos formemos una opinión del caso. Por desgracia, replicó nuestra visitante, lo realmente terrible de mi situación radica en que mis temores son tan inconcretos y mis sospechas se basan en detalles tan nimios que a otra persona le parecerían triviales, que incluso al hombre, a quien entre todos los demás tengo derecho a pedir ayuda y consejo, considera cuanto le cuento fantasías de una mujer desequilibrada. No lo confiesa, pero puedo leerlo en sus respuestas consoladoras y en el modo de esquivar mi mirada. Sin embargo, he oído, señor Holmes, que usted es capaz de penetrar en los más ocultos repliegues del corazón humano, y tal vez pueda indicarme cómo avanzar entre los peligros que me amenazan. La escucho atentamente. Me llamo Helen Stoner y vivo con mi padrastro, último descendiente de una de las familias sajonas más antiguas de Inglaterra, los Roylott de Stockmoran, límite occidental de Surrey. Holmes asintió. El nombre me resulta familiar, dijo. En otro tiempo, la familia era de las más ricas de Inglaterra, y sus propiedades se extendían más allá de los límites de Berkshire, por el norte de Hampshire, por el oeste, y un ludópata completó, en tiempos de la regencia, la ruina familiar. No se salvó nada, salvo unas pocas hectáreas de terreno y la casa, que tiene 200 años,
y sobre la que pesa una fuerte hipoteca. Allí pasó su existencia el último señor, arrastrando la vida miserable de un mendigo aristócrata, pero su único hijo, mi padrastro, comprendiendo que debía adaptarse a la nueva situación, logró con el préstamo de un pariente estudiar medicina y emigró a Calcuta, donde gracias a su capacidad profesional y la fuerza de su carácter consiguió una nutrida clientela. No obstante, en un arrebato de furia incontrolable, provocado por una serie de robos que se habían producido en su casa, azotó hasta la muerte a un mayordomo indígena y se libró por los pelos de la pena capital. Tuvo que cumplir una larga condena, al cabo de la cual regresó a Inglaterra convertido en un hombre huraño y sin ilusiones. Durante su estancia en la India, el doctor Roylott se había casado con mi madre, la señora Stoner, joven viuda general de Stoner de la artillería de Bengala. Mi hermana Julia y yo éramos gemelas y solo teníamos 2 años cuando nuestra madre se volvió a casar. Ella disponía de un capital considerable, no menos de 1000 libras al año, y se le cedió por entero al doctor Roylott mientras viviésemos con él, estipulando que cada una de nosotras recibiría cierta suma anual en caso de contraer matrimonio. Mi madre falleció poco después de nuestra llegada a Inglaterra, hace ahora 8 años, en un accidente ferroviario cerca de Crewe. A su muerte, el doctor Roylott abandonó la intención de establecerse como médico en Londres y nos llevó a vivir con él a la vieja mansión ancestral de Stockmoran. El dinero que había dejado mi madre bastaba para cubrir todas nuestras necesidades y no parecía existir obstáculo a nuestra felicidad. Pero, aproximadamente por aquella época, nuestro padrastro experimentó un cambio terrible. Se encerró dentro de la casa y no salía casi nunca, salvo para enzarzarse en furiosas disputas con el primero que se cruzaba en su camino. El temperamento violento, rayano en lo patológico, parece ser hereditario en los varones de la familia, y en el caso de mi padrastro, creo que se intensificó a consecuencia de su prolongada estancia en el trópico. Provocó varios incidentes bochornosos, de los cuales terminaron en la comisaría y acabó por convertirse en el terror del pueblo, de quien todos huían al verlo acercarse, porque tiene una fuerza extraordinaria y pierde el control cuando se enfurece. La semana pasada arrojó al herrero del pueblo al río por encima de un parapeto, y únicamente a base de pagar todo el dinero que pude reunir logré evitar otro escándalo. No tiene un solo amigo, a excepción de los gitanos vagabundos, a quienes permite acampar en las pocas hectáreas cubiertas de zarzas que constituyen la finca familiar, aceptando a cambio la hospitalidad de sus tiendas y marchándose a veces con ellos durante semanas. También le apasionan los animales de la India, que le envía un representante de las colonias. Y en la actualidad posee un guepardo y un babuino, y deambulan en libertad por sus tierras. Por todo esto que le cuento, ya puede usted imaginar que mi pobre hermana Julia y yo no llevábamos una vida demasiado agradable. Ningún criado quería servir en nuestra casa, y durante largo tiempo hicimos nosotras las tareas domésticas. Cuando ella murió, no había cumplido todavía 30 años, y sin embargo, su cabello ya empezaba a encanecer igual que el mío. ¿Su hermana ha muerto, pues? Murió hace 2 años, y es de su muerte de lo que vengo a hablarle. Comprenderá que, llevando la vida que he descrito, pocas posibilidades teníamos de conocer a gente de nuestra edad y condición. Sin embargo, había una tía, la hermana soltera de mi madre, la señora Honoria Westphal, que vive cerca de Harrow, a la que de vez en cuando se nos permitía hacer breves visitas. Julia fue a su casa por Navidad hace 2 años, y allí conoció a un comandante de la infantería de marina retirado, con el que se prometió en matrimonio. Mi padrastro se enteró del compromiso cuando regresó mi hermana, y no puso la menor objeción. Pero 2 semanas antes de la fecha fijada para la ceremonia, tuvo lugar el terrible suceso que me privó de la que había sido mi única compañera. Sherlock Holmes había permanecido recostado en su butaca, con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en el cojín, pero ahora entreabrió los párpados y miró de frente a nuestra visitante.
Le agradeceré que sea precisa en los detalles, dijo. Me resultará muy fácil, porque todos los acontecimientos de aquel espantoso periodo han quedado grabados a fuego en mi memoria. Como ya he dicho, la mansión familiar es muy vieja, y actualmente solo un ala del edificio está habitada. Los dormitorios de esta sala se encuentran en la planta baja, y las salas en el bloque central del edificio. El primer dormitorio es el del Dr. Roylott, el segundo es el de mi hermana, y el tercero el mío. No están comunicados entre sí, pero dan al mismo pasillo. ¿Me sigue? Perfectamente. Las ventanas de las 3 alcobas dan al jardín. La noche fatídica, el Dr. Roylott se había retirado pronto, aunque sabíamos que no se había acostado, porque a mi hermana le molestó el fuerte olor de los cigarros indios, que él tiene la costumbre de fumar. Por ese motivo, mi hermana dejó su habitación y vino a la mía, donde permaneció bastante rato, hablándome de su inminente boda. A las 11 se levantó para marcharse, pero ya en la puerta se detuvo y se volvió a mirarme. Dime, Helen, ¿has oído silbar a alguien en plena noche? Me preguntó. Nunca, le respondí. ¿Y no podrás ser tú que silbas mientras duermes? Claro que no. ¿Por qué? Porque estas últimas noches he oído, hacia las 3 de la madrugada, un silbido tenue, y tengo el sueño ligero y me despierta cada vez. No podría decir de dónde procede. Tal vez del aposento contiguo, o tal vez del jardín. Se me ha ocurrido preguntarte si tú también lo has oído. No, no lo he oído. ¿Deben de ser esos dichosos gitanos que acampan en la finca? Probablemente. Sin embargo, si procede del jardín, me extraña que tú no lo hayas oído también. Tengo el sueño más pesado que tú. Bueno, de todos modos, carece de importancia. Me dirigió una sonrisa, cerró la puerta y unos segundos después oí girar la llave de su cerradura. —¡Caramba! —dijo Holmes. ¿Tenían siempre la costumbre de cerrar su puerta con llave por las noches? —Siempre. —¿Y por qué? Creo haber mencionado que el doctor tenía en libertad un guepardo y un babuino. No nos sentíamos seguras si la puerta no estaba cerrada con llave. Comprendo. Por favor, prosiga su relato. Aquella noche no pude dormir. Tenía la vaga sensación de que nos amenazaba una desgracia. Como recordará, mi hermana y yo éramos gemelas. Y ya sabe cuán sutiles son los lazos que vinculan a dos almas tan estrechamente unidas. Fue una noche de perros. El viento aullaba en el exterior y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. De pronto, entre el estruendo de la tormenta, se oyó el grito desgarrador de una mujer aterrorizada. Reconocí la voz de mi hermana. Salté de la cama. Me envolví en un chal y corrí al pasillo. Al abrir la puerta me pareció oír un silbido, como el que había descrito ella, y pocos segundos después un sonido vibrante, como si hubiera caído un objeto de metal. Mientras yo corría por el pasillo, la puerta del cuarto de mi hermana, que ya no estaba cerrada con llave, giró lentamente sobre sus goznes, y la miré horrorizada, sin saber qué iba a salir por ella. A la luz de la lámpara del pasillo vi aparecer a mi hermana en el umbral, con la cara lívida, de espanto, y las manos extendidas en petición de ayuda, tambaleándose como si estuviera borracha. Corrí hacia ella y la rodeé con mis brazos, pero en aquel preciso instante parecieron ceder sus rodillas y cayó desplomada. Se retorcía en el suelo como presa de horribles dolores y agitaba convulsivamente las extremidades. Al principio creí que no me había reconocido, pero cuando me incliné sobre ella gritó de pronto con una voz que jamás olvidaré. —¡Dios mío, Helen! ¡Ha sido la banda de lunares! Intentó añadir algo más y extendió el dedo en dirección al dormitorio del doctor, pero fue víctima de una nueva convulsión que sofocó sus palabras. Yo eché a correr llamando a gritos a nuestro padrastro y me tropecé con él, que salía apresuradamente de su alcoba, en bata. Cuando llegamos junto a mi hermana ya estaba inconsciente, y aunque él le vertió brandy en la boca y mandó llamar al médico del pueblo, todos los esfuerzos fueron vanos, porque se fue apagando,
poco a poco, y murió sin recuperar la conciencia. Este fue el espantoso final de mi querida hermana. Un momento, dijo Holmes. ¿Estás segura de lo del silbido y el ruido metálico? ¿Podría jurarlo? Lo mismo me preguntó el juez del condado durante la investigación. Estoy convencida de que sí que los oí, pero entre el fragor de la tormenta y los crujidos de una vieja mansión, cabe que me haya equivocado. ¿Estaba vestida su hermana? No, iba en camisón. En la mano derecha se le encontró el extremo chamuscado de una cerilla y en la izquierda una caja de fósforos. Lo cual demuestra que encendió una cerilla y miró alrededor cuando se produjo la alarma. Eso es importante. ¿Y a qué conclusiones llegó el juez? Investigó el caso minuciosamente, porque la conducta del doctor Roylott daba mucho que hablar desde hacía tiempo en el condado, pero no descubrió la causa de su muerte. Mi testimonio indicaba que su puerta estaba cerrada por dentro y las ventanas tenían los póstigos antiguos, con barras de hierro que se atrancaban cada noche. Se examinaron con cuidado las paredes y se comprobó que eran macizas. Lo mismo se hizo con el suelo con idéntico resultado. La chimenea es bastante amplia, pero queda bloqueada por 4 gruesos barrotes. Así pues, no cabe duda de que mi hermana se encontraba sola cuando le llegó la muerte. Además, no presentaba señales de violencia. ¿Y un veneno? Los médicos investigaron esa posibilidad, pero sin resultado. ¿De qué cree usted, pues, que murió la desdichada joven? Estoy convencida de que murió pura y simplemente de miedo, o de un choque nervioso, aunque no logro explicarme qué lo provocó. ¿Había gitanos acampados en la finca en aquellos momentos? Sí, casi siempre los hay. Ya. ¿Y qué le sugirió a usted la alusión de una banda? La banda de lunares. A veces he intentado pensar que se trataba de un delirio carente de sentido, otras que debía referirse a una banda de gente, tal vez los gitanos. No sé si los pañuelos de lunares que suelen llevar en la cabeza podrían haber inspirado tan extraña expresión. Holmes meneó la cabeza como quien no se da por satisfecho. Nos movemos en aguas muy profundas, observó. Por favor, prosiga su narración. Desde entonces han transcurrido 2 años, y hasta muy recientemente mi vida ha sido más solitaria que nunca. Pero hace un mes, un amigo muy querido, al que conozco desde siempre, me hizo honor de pedir mi mano. Se llama Armitage. Percy Armitage, segundo hijo del señor Armitage, de Cranewater, cerca de Reading. Mi padrastro no ha puesto inconvenientes al matrimonio, y pensamos casarnos en primavera. Hace 2 días se han iniciado unas reparaciones en el ala oeste del edificio, y ha habido que perforar la pared de mi cuarto, por lo cual me he tenido que trasladar a la habitación donde murió mi hermana y dormir en la misma cama donde ella dormía. Imaginé mi espanto cuando la pasada noche, mientras yacía despierta pensando en su horrible final, oí de pronto, en medio del silencio, aquel tenue silbido que había anunciado su muerte. Salté de la cama y encendí la lámpara, pero no vi nada anormal en la alcoba. Estaba demasiado nerviosa para volver a acostarme. Me vestí y, en cuanto amaneció, me lancé a la calle. Alquilé un coche en la posada Crown, que está enfrente de la casa, y me dirigí a Leatherhead, desde donde he llegado aquí esta mañana, con el único objetivo de verle y pedirle consejo. Ha hecho usted muy bien, dijo mi amigo. Pero ¿me lo ha contado todo? Sí,